Hace muy poco probaba aquí en el canal un par de cámaras de la marca Osbot. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces para que veáis qué tipo de cámaras son. Dos cámaras que van, digamos, haciendo la función de webcam encima de lo que es el portátil o monitor. Y en este caso vengo a traeros una novedad muy interesante también de esta marca, que es esta que tenéis aquí encima de la mesa, la Osbot Tail Air, una cámara en este caso con batería que me va a permitir hacer una función muy interesante, que es la de streaming de mis vídeos. La voy a poder colocar en cualquier sitio y va a poder transmitir por el protocolo NDI, el cual, como veréis, tiene una transmisión súper fluida. Así que nada, si queréis saber todos los secretos de esta nueva cámara de Osbot, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing de esta Osbot Tail Air, el siguiente paso va a ser contaros cuáles son sus especificaciones técnicas, sus funcionalidades más relevantes, para que os familiaricéis un poquito más con el uso de esta cámara. El aspecto que presenta esta cámara de Osbot es muy similar a las que he probado aquí anteriormente en el canal. Está muy bien construida, es muy robusta, pero eso sí, el tamaño en este caso es mucho mayor que las anteriores, porque es una cámara que no es webcam y está destinada a ser usada como cámara de streaming en estudio, oficina, etcétera. La lente es muy robusta, además nos encontramos con una resolución de 4K Ultra HD, capaz de reproducir hasta 30 frames por segundo y siendo la resolución mínima 1080p 60 frames por segundo, más que de sobra para hacer un streaming con una calidad muy buena y además con una iluminación en condiciones de baja luz muy buena, cosa que también a mí me interesa mucho, ya que voy a utilizarla principalmente en el estudio, donde la iluminación natural normalmente no se prodiga. En la parte frontal tenemos como una especie de infrarrojo que va a captar nuestros movimientos y además se va a encender una luz LED, y luego también tenemos ahí 4 puntitos que nos indican la carga de batería, una batería que nos va a permitir hasta más de 2 horas y media de grabación continuada. Esto es una de las cosas que también me ha gustado mucho y que me ha sorprendido en las pruebas que he hecho. Ahora, eso sí, he de decir que la cámara se calienta bastante. También se podría usar mediante un power bank o conectarla directamente a un adaptador de corriente, que eso sí no viene incluido. Luego en la parte trasera tenemos una ranura para tarjeta micro SD, que en este caso es obligatoria si queremos utilizar la actualización del firmware con la aplicación, y también tiene un puerto micro HDMI para conectar un monitor externo. También disponemos de un puerto USB tipo C para carga y el botón de encendido y apagado, mediante el cual podemos operar con la cámara. Dejándolo pulsado unos segundos se encenderá y dejándolo pulsado unos segundos la cámara se apagará. No tiene el modo incógnito o modo privacidad como sí que tenían las cámaras que he probado de escritorio, de ordenador, tipo webcam, pero bueno, tal vez en una actualización de firmware lo incluya. En la parte inferior tenemos un conector que en principio tengo que investigar un poquito más para lo que sirve, pero lo que a mí me interesa es la rosca estándar que nos va a permitir colocarla en un trípode, como la voy a usar yo en las grabaciones que haga. En resumen, un producto que está bastante bien construido y que si tenemos este trípode la podemos colocar por ejemplo en un lado del estudio y podría hacer streaming en directo para vosotros en YouTube. Fijaos, una vez que se enciende, ahí veis el LED que os comentaba anteriormente, y por ejemplo cuando utilicemos los gestos, por ejemplo para activar el seguimiento con la palma de la mano, como veréis más adelante, se encenderá en color azul fijo. Bueno, ahora que ya habéis visto la funcionalidad de esta Osbot Tail Air, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Conectarla con nuestro teléfono móvil. En este caso lo voy a hacer con Android porque la aplicación de iOS está un pelín verde todavía, y os voy a mostrar cómo funciona en vivo para que os hagáis una idea mucho más fehaciente de las posibilidades que nos ofrece esta cámara.
Aunque va a haber aplicación para iOS próximamente, que ya sabéis que yo soy usuario de iOS, en este caso la voy a utilizar con Android porque es la versión que tenemos ahora mismo, y tenemos dos métodos de conexión. Por un lado, conectar directamente a la Wi-Fi de la cámara, que es lo que yo voy a hacer, y también podremos conectar utilizando datos móviles o datos del teléfono proporcionados por nuestra operadora de telefonía. Simplemente hemos de elegir la red Wi-Fi a la que la queremos conectar, introducir la contraseña, en mi caso Andrómeda, que es la red Wi-Fi de casa, y una vez que hemos hecho esto, la cámara quedará conectada por Wi-Fi a la Wi-Fi de casa y será accesible a través de la aplicación. Como veis, es inmediato, ya tenemos ahí vista en directo de dicha cámara, y también nos informa en la aplicación que no existe tarjeta SD instalada, cosa que para actualizar el firmware, que es muy recomendable, es necesario. Desde la aplicación vamos a tener todos los controles disponibles, pues por ejemplo, para establecer posiciones predefinidas, para ajustar el brillo, para ajustar los modos de operación de la cámara, la visión, si queremos con más zoom, con menos zoom, es decir, un montón de ajustes muy fáciles. Para actualizar el firmware, como os comentaba, vamos a introducir una tarjeta micro SD dentro de la cámara, tal y como veis en la imagen, y hecho esto ya sí que nos dejará a través de la aplicación realizar la actualización del firmware. No tenéis que apagar el teléfono móvil ni la cámara durante el proceso para que se realice correctamente. Ya tenemos nuevamente la cámara operativa y fijaos qué bien se ve en la pantalla del teléfono móvil, en la cual tenemos volumen de voz, tenemos controles, por ejemplo, para orientar la cámara, es decir, tenemos una especie de joystick que nos va a permitir moverla, podemos ajustar el volumen, como os comentaba, el brillo, incluso también podemos calibrar el dispositivo y muchas cositas más con esta Osbot Tail Air. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de esta cámara de Osbot. La primera funcionalidad interesante que quiero mostraros es cómo usarla con el protocolo RTSP para transmisión de vídeo en vivo. Para ello simplemente tendríamos que entrar en lo que es la cámara, pulsando el botón correspondiente, y una vez que vemos nuestra imagen tenemos que activar el protocolo RTSP. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a ir a los ajustes, es decir, vamos a pulsar en el iconito con puntito de la parte inferior, y dentro de Output vamos a elegir la opción RTSP Mode. Una vez hecho esto, para probar que funciona correctamente la transmisión en vivo, simplemente voy a utilizar una aplicación que es VLC. Nos vamos al menú archivo y elegimos la opción abrir red, y ahí en la URL tenemos que poner rtsp : la dirección IP de la cámara, cosa que podéis ver en la aplicación del teléfono móvil. La mía es la 192.168.1.40/stream, y luego pulsamos el botón abrir. Hecho esto, como veis, ya desde mi MacBook o desde Windows o desde cualquier lugar donde podamos utilizar la aplicación VLC, tenemos una vista en vivo de lo que está viendo la cámara. Esto está muy chulo, pero este protocolo he de deciros que tiene un pequeño retardo que es imperceptible tal vez para vosotros y es bastante molesto para los que hacemos streaming. Por eso la gente de Osbot ha incluido la posibilidad de utilizar NDI, que es un protocolo súper interesante para hacer streaming, ya que tiene cero retardo, y es una cosa que os voy a comentar ahora cómo activarlo y probarlo. Digamos que es una de las funcionalidades estrella de esta cámara de Osbot. Eso sí, hemos de adquirir una licencia aparte. Fijaos, simplemente vamos a activar el modo NDI y ahí tendríamos que teclear la licencia que nos ha proporcionado Osbot para activar dicho protocolo. Una vez introducida la licencia, pulsamos Done y el teléfono nos va a informar que la activación se ha llevado a cabo con éxito. Hecho esto, si observáis, aparece la opción NDI Mode, ya simplemente la activamos y pulsamos el botón Done. Nos informa que mientras está activo el modo NDI no tendremos disponible ninguna otra salida, es decir, ni por HDMI, ni por RTSP, ni nada, y es una cosa que hemos de tener en cuenta porque no podemos alternar modo NDI con el resto de salidas. ¿Cómo podemos realizar la prueba de que está funcionando de forma correcta? Pues nos vamos a ir a la web oficial de NDI, que es ndi.video, y nos vamos a descargar una cosita que se llaman NDI Tools. Simplemente hemos de pulsar sobre la opción Download NDI Core Suite e instalarla. Yo en mi caso ya las tengo instaladas y dentro de todas las utilizaciones
utilidades interesa la primera, que es NDI Scan Converter, con lo cual hacemos clic sobre ella, que es esa que veis ahí, y una vez hecho esto nos interesa una segunda utilidad, que es NDI Video Monitor. Hacemos clic también ahí en ella y ya simplemente nos vamos a la opción de menú NDI, elegimos Tail Air, que es nuestra cámara, y automáticamente ya tenemos ahí en directo la vista en streaming. Aunque a vosotros os aparece prácticamente igual que la transmisión por RTSP, he de deciros que es súper fluido, es decir, no hay ningún retraso, ningún retardo, la imagen fluye lo mismo en tiempo real como si estuvierais viendo pues una persona en vivo. Es una cosa que me ha sorprendido mucho y es el primer dispositivo con NDI que pruebo aquí en el canal. Fijaos, en la esquina superior derecha hay un botoncito para grabar. Voy a realizar una grabación y os voy a mostrar cómo se ve la calidad de imagen en una condición de luminosidad muy baja, como podéis ver en la imagen, es decir, grabada dentro del estudio y de noche. Ahí podéis ver la grabación que he realizado y la verdad es que se ve bastante bien, es decir, una grabación muy nítida y una grabación que nos va a permitir hacer streaming en nuestras redes sociales con una calidad muy buena. Fijaos la diferencia que hay entre ver la conexión que está haciendo el teléfono móvil y la conexión que está haciendo por NDI el portátil. Os muestro la imagen de arriba, que veis que es súper fluida, y abajo veis que hay una especie de tironcito pequeñito, y esto hemos de tenerlo en cuenta, que si transmitimos por NDI la gente lo que va a ver es lo que veis en la imagen del portátil, es decir, una conexión súper fluida y podríamos decir que en tiempo real 100%. Otra de las características interesantes que tiene esta cámara es la inteligencia artificial que permite el auto-tracking y es capaz de detectar personas humanas, animales y objetos. Simplemente desde la aplicación hemos de configurarla para que nos siga y luego a través de gestos podemos activar y desactivar dicho tracking. Con la palma de la mano levantada lo que vamos a hacer es apagar o encender la detección o traqueo humano. Si hacemos el símbolo de OK, vamos a iniciar o parar la grabación. Ahora mismo está grabando la cámara y el audio que estáis escuchando justo es el de la cámara, es decir, a más o menos 1,5 metros de distancia con respecto a mí, para que veáis cómo se escucha el audio de dicha cámara. Si ponemos los dedos en forma de L vamos a hacer zoom, y si pellizcamos como si fuera un teléfono móvil hacia el centro o hacia el exterior, lo que vamos a hacer es activar el zoom dinámico, y es un gesto que me gusta mucho ya que permite ajustar el zoom a nuestro gusto sin necesidad de tocar la aplicación del teléfono móvil. Una cámara PTZ que es muy pequeña, muy pequeña en comparación con otras del estilo que tenemos en el mercado, y además otra cosa chula es que permite una conexión multi-interface, es decir, podemos conectar pantallas externas por micro HDMI o por USB-C, incluso también en lugar de conectar la cámara vía Wi-Fi podríamos conectarla a través de un cable Ethernet, es decir, un adaptador USB-C a Ethernet, y conectarla directamente por cable a nuestro router. Es una funcionalidad muy interesante ya que vamos a reducir aún más lo que es la latencia o el retardo que nos pueda provocar si tenemos una conexión Wi-Fi mala. Y luego ya por último comentar que tiene la posibilidad de un auto-framing, es decir, la posibilidad de elegir nosotros la imagen que queremos que se muestre, con más zoom, menos zoom, etcétera. Y tenemos también la posibilidad de grabar hasta 3 posiciones predefinidas, de forma que en un momento dado podemos elegir una de ellas y el foco de la cámara iría a esa posición. Por ejemplo, si grabamos en un estudio o grabamos al aire libre y queremos 3 puntos clave en nuestra escena a los cuales podamos ir de forma inmediata porque se esté produciendo ahí algún acontecimiento, es muy fácil de configurar a través de la aplicación. Resumiendo, una cámara que es muy profesional, una cámara que nos va a brindar a los creadores de contenido la posibilidad de tener unos planos muy buenos con una calidad de imagen óptima, y además, aparte de todo eso, lo más interesante para mí de esta cámara, como digo, es la posibilidad de tener batería integrada, que nos permite muchísimo más flexibilidad a la hora de colocarla en prácticamente cualquier lugar que queramos.
por ejemplo en una cocina para hacer recetas de cocina, es decir, en cualquier sitio podríamos ubicar esta cámara de Osbot sin necesidad de ningún cable o a lo sumo conectándola a través de un powerbank. Muy interesante. Bueno, ¿qué os ha parecido esta Osbot Tail Air? Interesante, ¿verdad? Un producto que en este caso va destinado a usuarios muy exigentes, usuarios que quieren una calidad de vídeo muy buena, que quieren sobre todo una portabilidad extrema y poder colocar esta cámara o varias de ellas en sitios donde no haya enchufe ni dispongamos de ningún tipo de batería, y así poder recoger, como habéis visto, planos muy buenos y darnos una mayor polivalencia a la hora de crear nuestro contenido. Yo tengo pensado utilizarla aquí en el canal para distintas situaciones en futuros vídeos, y eso sí, es una cosa que todavía tengo que probar cómo se va a comportar la aplicación de iOS, porque en mi caso soy usuario de iPhone y me interesa mucho el tema. Pero como quería traerosla muy temprano aquí al canal, pues en este caso la he emparejado con Android y ya habéis visto que funciona perfectamente. Por supuesto, os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una, y por supuesto si tenéis cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia o lo que sea, me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.